Hola, muy buenos días, doctor José Alejandro Rodríguez. Mi nombre es María Camila Rodríguez. Estoy en el grupo 358010, raya piso 37. En esta primera fase vamos a hacer la fase de experimentación, simulación de medio cultivo. ¿Qué es la simulación de medio cultivo? Los modelos de simulación constituyen una herramienta fundamental para entender la complejidad que caracteriza los sistemas ecológicos y ambientales. Todo esto se debe a que son la única herramienta disponible para traducir una colección de hipótesis acerca de los procesos ecológicos en una representación de cómo funciona el ecosistema en su totalidad. Estos permiten realizar su análisis de impacto tecnológico, ecológico y ambiental, la evaluación de estrategias productivas y los pronósticos del rendimiento de los cultivos. Su empleo se enfoca generalmente en comprender mejor los problemas y anticipar la realidad que se investiga. El primer experimento es agar con gelatina sin sabor y granos de tierra. En este primer experimento vamos a ver las bacterias nutrificantes, todo lo que tiene que ver con el nitrógeno y los tóxicos que se van a ver. Debido a en este experimento vamos a ver todas las bacterias que se van a ver sobre los suelos, sobre las tierras, sobre las plantas y todo lo que tenemos que ver con la naturaleza. Este es nuestro primer experimento. Se observa el crecimiento con los otros granos de tierra y se procede a dejar en un medio fresco. Tras pasar 7 días en el recipiente se observa que los dos granos empiezan a formar esporas de color blanco alrededor de los granos de tierra. Estos fueron aumentando a pasar cada día. Cuando pasan los 15 días de cultivo, perdón un momentito. Bueno, cuando pasan los 15 días de cultivo se observa que los dos granos de tierra se encuentran cubiertos por una especie de algodón blanco, formando microorganismos de tipo microsomonas, las cuales son características de los suelos. Estos organismos son importantes en el ciclo del nitrógeno en el suelo, dado que son las que transforman el amoníaco en nítrico. Acá en el segundo experimento, que es agate con gelatina sin sabor y agua de río, vamos a ver los microorganismos. Acá vamos a ver las bacterias, las causadas de enfermedades como coliformes, que pueden ser y nos pueden llevar también a la muerte. Estas bacterias pues se van a ver en los ríos y no son muy buenas para las personas. Entonces son de las bacterias que nos tenemos que cuidar. Por lo menos que las bacterias que se pueden encontrar dentro de este cultivo con agua de río pueden ser de forma natural, es decir, que se encuentran en el medio acuático, y bacterias patógenas, que se forman por la contaminación de los mismos, por el vertimiento de agua residual, material orgánico, entre otras. Estas bacterias pueden ser. Entonces, estas bacterias pueden ser causantes de enfermedades generadas con alimentos como coliformes, pueden ser y pueden durar muchos meses o sea, estas enfermedades no se muestran al instante, sino que pueden durar muchos meses para producirse. Entonces, este es mi segundo experimento. Se observa el recipiente con el agua de río distribuida de forma, perdón, de forma de cuadrado. En la primera imagen se observa bien la distribución, dado que el recipiente es transparente, pero la segunda imagen se procede a colocar un fondo de color naranja
perdón, de color naranja, un fondo de color naranja y a la luz para poder detallar la distribución del agua del río. Mira, acá vemos bien la distribución, pues acá no se ve porque el envase fue transparente. Te dice, tras pasar 4 horas se observa que las bacterias se distribuyen de manera dispersa en todo el recipiente formando aros de tamaños diferentes. Al pasar los 8 días de cultivo, las bacterias se observan microorganismos dispersos y formando como especies de esporas. Durante el crecimiento de los microorganismos se pueden presentar muerte en algunos de ellos. Y en el tercer experimento, que es la gelatina de agar sin sabor y una muestra de hongo filamentoso, yo utilicé la naranja. Entonces acá dice que nos va a mostrar lo que son los mojos, los hongos y que estos pueden ser de color azul o color verde. Entonces, acá vamos a ver el tercer experimento. Dice, se observa el recipiente con la muestra de hongo filamentoso moho en un trozo de naranja sobre la gelatina solidificada. Tras pasar 5 días del cultivo, se observa en el recipiente una distribución del moho alrededor del trozo de naranja, formando aros de distintos tamaños y con un color amarillento. Durante su crecimiento se observan también formación de cráter alrededor de muestras con moho, formando también a su alrededor un color amarillo. Pasando los 10 días del cultivo de la bacteria, se observa la formación del hongo filamentoso en todo el recipiente, formando una especie de copos de algodón de color blanco y verde. Principales características de formación del moho. Entonces, así es como termina este experimento. Vamos allá a la columna de Winograchi, que la columna fue desarrollada por un micrólogo ruso, Sergio Winograchi, para estudiar los microorganismos del suelo observados por. Entonces, acá en esta columna lo que él quiere desarrollar es la energía. Entonces, vamos a ver cómo la desarrollamos y cómo nos pasó a nosotros en el procedimiento. Cuarto experimento. Pasada la primera semana se observa turbiedad en el frasco y una tapa finalmente delgada de color café. También se observó durante estos días en el recipiente ocasiones en el plástico con que se tapó el frasco se soltó, o sea, el plástico con el que tapamos el frasco estaba soplado en la primera semana. Esto dado a la acumulación del aire en el mismo. Pasada la segunda semana se observa menos turbiedad en el agua, pero esta permanece con color café turbioso. Con el color café, pudiéndose diferenciar de la tapa de lodo con la capa de agua estancada. También se observa pequeñas acumulaciones negras dentro del agua, agrietando de lodo completo y una capa en la parte superior del agua de color café verdoso. Pasada la cuarta semana se observa la capa formada por encima del agua estancada un poco más gruesa de color café verdoso. También se sigue observando la turbiedad y el lodo con la capa manchas de color negro. O sea, todo el tiempo se vieron las manchas y todo eso. Aquí en la parte que sigue vamos a respondernos las preguntas que tenemos cada uno. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Entonces, las manchas negras en el lodo se forman debido a la presencia de bacterias sulforreductoras o fermentosas. Esta se genera en la zona aeróbica más profunda, generando un color negro intenso.
con presencia de microorganismos capaces de realizar respiración anaeróbica y fermentación. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Las manchas verdes en el lodo se forman debido a la presencia de algas verdes, bucariotas y cianobacterias que liberan oxígeno y mantienen esta zona de la columna aeróbica. Dichos organismos crecen rápidamente en esta capa de la columna y son organismos fotosintéticos. ¿Cuál es la fase anaeróbica de la columna? La zona anaeróbica contiene H2S. Predominan las bacterias fotosintéticas anaeróbicas y en la columna se observan bandas de color rojo anaeróbica y verde anaeróbica. Estos microorganismos aparecen como zonas de crecimiento en el lodo de la columna, pero también pueden desarrollarse en el agua si los fototrópicos oxígeno son escasos. ¿Cuál es la fase aeróbica de la columna? Esta es la parte de la columna más rica de oxígeno y más pobre de azufre. El agua de las partes superiores de la columna contiene una abundante población de microorganismos aeróbicos que aparecen normalmente en hábitats acuáticos ricos de materia orgánica. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la zona en la que solapan ambos gradientes, el de oxígeno y el de sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre como fuentes de carbón, la materia orgánica y oxidan el H2S que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. ¿A qué se debe el olor huevo podrido en dicha sustancia? El olor a fuerte produce el experimento debido a la fermentación que se da en el proceso aeróbico donde se debe involucrar el azufre. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Reciclar el elemento, estudiar de ciclos bioquímicos, estudiar de germios e interacción de microorganismos, asimilación de contaminación, bioremediación, bioenergía, enriquecimiento de suelo. Y este es mi trabajo del experimento 1. Quedo muy atenta, espero que te haya gustado mucho y muchas gracias.